En este video vamos a ver el conjunto de los números racionales, vamos a ver el concepto, representación gráfica y en la recta numérica el orden de las fracciones y suma y resta de fracciones. Lo primero que vamos a saber es el concepto. ¿Qué son el conjunto de los números racionales? Un número es racional cuando puede ser expresado como el cociente, es decir, como una división, entre dos números enteros. Nosotros a los números enteros los conocemos. A los números enteros los forman el 0, los números positivos, es decir, del 1 al infinito, y los números negativos, del menos 1 al menos infinito. Eso es lo que venimos trabajando con el conjunto de los números enteros. Bueno, cuando yo represento en forma de una división, como tenemos acá que es una fracción, a dos números enteros, estamos hablando de números racionales. Los números racionales se pueden expresar como fracción, que es lo que vamos a ver nosotros, o como expresión decimal. La expresión decimal sería cuando yo efectúo la división. Por ejemplo, vamos a esta fracción, tengo 5 octavos. Tengo la expresión en fracción, está 5 dividido 8, recuerden que la rayita significa división. Si yo efectúo la división, hago 5 dividido 8, me da 0,625. Ese número con coma es la expresión decimal, pero en este trabajo lo que nosotros vamos a trabajar son fracciones. Entonces, la fracción tiene esta forma, es decir, dos números enteros que se están dividiendo. Acá A y B, las letras representan números. Pero una aclaración muy importante, B jamás puede ser 0. Ahora vamos a enumerarlos. A, es decir, el numerito de arriba, se lo llama numerador y representa la cantidad de partes iguales que se toma del entero. Y B, que es el denominador, representa la cantidad de partes iguales en que se divide al entero. Y B, es decir, el denominador, en el denominador jamás puede haber 0. ¿Por qué? No puedo hacer, a ningún número lo puedo dividir por 0. No tiene solución esa división. Por eso es la única condición de que en el denominador jamás puede haber 0. Después, cualquier número entero, excepto el 0, puede estar en el denominador. Entonces, acá vamos a ver la representación gráfica de las fracciones. Puedo tener la fracción y tener que graficarlo. ¿Cómo se hace? Si solamente tuviera la fracción, tengo que fijarme primero el denominador. El denominador me dice en cuántas partes iguales se va a dividir el entero. Entonces yo armo un entero, en este caso un rectángulo, y lo voy a tener que dividir en 8 partes iguales. Por eso hay 8 cuadraditos. Y el numerador me dice cuántas partes se toman del entero. Entonces van a ser las cantidades de cuadraditos que pinte. Es decir, en este caso como es 5, se pintan 5 cuadraditos. Lo mismo sería si tuviera solamente el gráfico, como es lo que en la actividad que ustedes tienen, el gráfico, y tener que escribir la fracción que representa ese gráfico. Miro el gráfico y digo, ¿el entero en cuántos cuadraditos está dividido? En 8, entonces en el denominador va a ir 8. ¿Y cuánto se tomó? ¿Cuánto se pintó? 5. Entonces la cantidad de cuadraditos que está pintado va en el numerador. Lo mismo en el B. Puse este ejemplo para que se den cuenta, por ejemplo, yo tengo en el denominador 3, es decir, que al entero lo tengo que dividir en 3 partes, pero tengo que pintar 7. ¿Me alcanza para pintar 7 si tengo un entero dividido en 3 cuadraditos? No. Entonces creé un segundo entero y lo dividí en 3 partes. Siempre se divide en la cantidad del denominador. Lo divido en 3 partes y me siguen quedando 6 cuadraditos. No me alcanza para pintar los 7. Entonces vuelvo a generar otro entero y lo divido en 3 partes. Y de esa forma sí puedo pintar los 7 cuadraditos y bueno, me quedaron 2 libres. Esta fracción lo que tenemos es la fracción propia cuando el numerador es más chico que el denominador y siempre obviamente voy a necesitar realizar un solo entero. Pero en el caso de las fracciones impropias, es decir, cuando el numerador es más grande que el denominador, voy a necesitar hacer más de un entero, como fue en este caso. Y cuando se trata de una fracción impropia, lo puedo pasar a número mixto. Ya tranquilamente viendo el gráfico lo puedo deducir. ¿Cuántos enteros completos se pintaron? 2. Entonces, 2 enteros, 1/3, porque de 3 cuadraditos que se dividió el entero, se pintó 1. En esta actividad, ustedes van a tener que mirar los gráficos. Vamos a hacer, por ejemplo, el primero. Miro el gráfico. ¿En cuántas partes iguales se dividió el entero? En 4. Cuento 1, 2, 3, 4.
Es decir, que en el denominador va 4. Y en el numerador va la cantidad digo de cuadraditos, no, en este caso son triángulos. La cantidad de partes iguales que se pintaron, ¿sí? Eso va en el numerador. De esta forma van a ser la primera actividad. Luego vamos a ver fracciones equivalentes. Todo esto es un repaso, una introducción de todo el conjunto de los números racionales. Por eso vamos a ver un poquito de todo. Entonces, las fracciones pueden ser equivalentes. Si yo solamente miro 3 cuartos, 6 octavos, 12 16avos, me pongo a mirarla y digo, no parecen iguales esas fracciones. Pero en realidad representan la misma parte del entero. Por ejemplo, yo puse la representación gráfica para que ustedes miren. Este es un mismo entero, son 3 enteros iguales. Pero los dividí a uno en 4 partes y pinté 3, a otro lo dividí en 8 partes y pinté 6, al otro lo dividí en 16 partes y pinté 12. Pero estoy representando la misma parte del entero. Por eso estas fracciones son equivalentes. Otra forma de darnos cuenta es efectuar la división. Es decir, si yo hago 3 dividido 4 me da 0,75. Y si hago 6 dividido 8 también me da 0,75. Si hago 12 dividido 16 también me da 0,75. Tanto por la representación gráfica y tanto como efectuando las divisiones y obteniendo la expresión decimal, me doy cuenta que son fracciones equivalentes porque representan la misma parte del entero. Existen dos formas de obtener fracciones equivalentes. Una es amplificando, que sería el caso A, y el caso B sería simplificar. ¿Qué significa amplificar? Vamos al ejemplo A. Es multiplicar al numerador y al denominador por cualquier número distinto de 0, ¿no es cierto? Siempre es distinto de 0, porque si no me modifica todo. Entonces, a 3/5 yo puedo elegir cualquier número. En este caso del ejemplo, en el caso de este ejemplo, al 3/5 se lo multiplicó por 7, tanto en el numerador y en el denominador. Es decir, se lo amplificó multiplicando por 7. Pero yo puedo elegir cualquier número distinto de 0. Entonces, en este caso se amplificó la fracción, multipliqué al 3/5 por 7, es decir, 3 por 7, 21, 5 por 7, 35, es decir, que 3/5 es igual, porque es una fracción equivalente, a 21/35avos. Son dos fracciones equivalentes. Si yo realizo la división de 3/5 de 3/5, es decir, 3 dividido 5, me da 0,6. Y lo mismo, 21 dividido 35 también me da 0,6. O si lo represento en forma gráfica, me va a dar lo mismo. Representan la misma parte del entero. Por eso son fracciones equivalentes. Entonces, siempre que amplifico, recuerden, multiplico tanto al numerador como al denominador por el mismo número. En cuanto a la simplificación, tengo que dividir, en vez de multiplicar, voy a dividir al numerador y al denominador por el mismo número. Pero ojo acá, la división no puede ser cualquier número. Siempre que voy a realizar una división, por ejemplo, tengo que mirar tanto en el numerador y en el denominador y encontrar un número en común por el que se puedan dividir. Por ejemplo, recuerden que cuando decimos que se pueda dividir, es que cuando yo efectúe esa división no me puede dar una expresión de decimal, es decir, número con coma. Por ejemplo, yo si digo a esta fracción la quiero simplificar dividiendo por 2, porque el 30 se puede dividir por 2, me da 15, pero el 25 no me da un número entero, ¿sí? Me da una expresión decimal, entonces no se puede dividir por 2. El 30 se puede dividir por 3, pero el 25 no. Y así voy probando hasta que me di cuenta que esto, lo que podríamos ayudarnos para simplificar, es recordar un poco los criterios de divisibilidad. Recordar cuándo un número se puede dividir por 2, cuándo un número se puede dividir por 3, cuándo un número se puede dividir por 5, por 6, etcétera. Entonces, en este caso, el 30 y el 25 se pueden dividir por 5. Entonces, a los dos los divido por 5. Siempre que simplifico, lo mismo. Divido al de arriba y al de abajo por el mismo número. No puede ser un número arriba y otro número abajo. Si no, no estaría simplificando, estaría haciendo otra cosa que no se puede. Entonces, simplificamos dividiendo por 5. 30 dividido 5, 6. 25 dividido 5, 5. Obtuve una fracción equivalente. 30 25avos es lo mismo que 6/5. Representan la misma parte del entero. Una fracción es irreducible cuando ya no se puede seguir dividiendo.
Si yo me pongo a analizar el 6 quintos, ya no se puede dividir más, porque el 6 se puede dividir solamente por 2, por 3 y por 6. Y el 5 solo se puede dividir por 5 ni por 1. No tienen un divisor en común para poder dividirlos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos números son coprimos, o sea, ya no solo se pueden dividir por 1 y por sí mismo. Por ejemplo, el 6 se puede dividir por 2 y por 3, pero no son coprimos entre sí porque no tienen un divisor en común. Entonces, cuando ya no se puede simplificar más, terminamos y decimos que es una fracción irreducible. En este ejemplo, ustedes van a tener que fijarse las fracciones que están en rosa y si las van a simplificar o las van a amplificar para llegar a alguno de estos resultados y hallar su fracción equivalente. En la actividad 3, acá sí o sí es dividir, porque me está diciendo simplificar, es decir que voy a dividir al numerador y al denominador por el mismo número. Tengo que analizar por qué números se pueden dividir. Usemos los criterios de divisibilidad. Recuerden, por ejemplo, el 24 sí se puede dividir por 2, pero el 15 no, me da un número con coma. Entonces voy probando, si no, con el celular cuando hago la división y veo que si no se puede, me da número con coma, voy probando con otro número. Pero a los dos, tanto al numerador como al denominador, se tienen que dividir por el mismo número. Así hasta encontrar sus fracciones irreducibles, es decir, que no se pueda dividir más. Ahora vamos a ver el orden de las fracciones. ¿Qué significa el orden? Es saber cuándo una fracción es mayor que la otra. Para esto también es muy importante es que las fracciones tengan el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador, vamos a necesitar crear fracciones equivalentes y que éstas sí tengan el mismo denominador. Por ejemplo, yo tengo en el primer ejemplo, tengo que comparar a 3 quintos y 2 tercios para ver cuál de las dos fracciones es más grande que la otra. ¿Cómo hago? No tienen el mismo denominador. Una tiene denominador 5 y una tiene denominador 3. Entonces me fijo cuál puede ser el común denominador. Yo sé que en la tabla del 5 está el 15 y en la tabla del 3 también. Entonces puedo encontrar un común denominador. ¿Por qué número tendría que multiplicar al 5 para que me dé 15? Por 3. Entonces voy a amplificar la fracción 3 quintos para que me dé denominador 3. Cuando amplifico, multiplico arriba y abajo. Entonces 3 por 5, 15 y 3 por 3, 9. Estas dos fracciones son equivalentes. 2 tercios para que también tenga denominador 15, tengo que multiplicar al 3 por un número para que me dé 15. ¿Cuál es? El 5. 3 por 5, 15. Entonces también multiplico el numerador por 5. 2 por 5, 10. Tengo otra fracción equivalente, tengo una fracción equivalente a 2 tercios. Estas dos fracciones son equivalentes a las dadas y tienen el mismo denominador, denominador 15. Una vez que tienen el mismo denominador, puedo decir que la de numerador mayor, es decir, la que tiene el numerador más grande, es la fracción más grande, la que tiene más valor. Porque 10 es más grande que 9. Entonces, 10 quinceavos es mayor que 9 quinceavos. Entonces, como 10 quinceavos es equivalente a 2 tercios es mayor que 3 quintos. La boquita abierta mira al mayor, a 2 tercios. Yo acá, por ejemplo, puse mayor y menor, menor o mayor. ¿Por qué puse estos dos ejemplos? Porque a veces creen que hay que poner dos signos en el mismo. No, se utiliza un solo signo, lo único que hago es invertirlo. Si el mayor está a la derecha, va a estar en este sentido el signo, la boquita abierta mirando al mayor y la cerrada al menor. Pero si el menor está a la izquierda, va a tener que tener este sentido el símbolo. La boquita abierta mira al mayor y la cerrada al menor. Acá hay otro ejemplo donde se compara a menos 7 cuartos y menos 11 sextos. ¿Cuál de las fracciones es mayor o menor? ¿Cómo lo hago? También llegando a la fracción, buscando una fracción equivalente para que tengan las dos el mismo denominador. Acá encontré como denominador común el 12. Entonces amplifiqué 7 cuartos y 11 sextos para que tengan el mismo denominador. Pero ojo acá, recuerden que estas fracciones son negativas. Entonces cuando mire los numeradores voy a tener menos 21 y menos 22. Ya al tener el signo negativo me cambia todo, porque en este caso menos 21 es mayor que menos 22.
Recuerden que el orden de mayor y menor con los negativos es cuál es el número que está más cerca del 0. ¿Sí? O, por ejemplo, me paro en un número en el menos 21 y en la recta numérica el número que está a su izquierda es más chico. Entonces está menos 21 y a su izquierda menos 22. Es más chico. Entonces por eso decimos que menos 7 cuartos es mayor que menos 11 sextos. En esta actividad 4 es lo que van a colocar. Van a transformar estas fracciones en fracciones equivalentes, pero para que tengan el mismo denominador. Y en base al numerador después, si es mayor o menor, van a decir cuál es más grande, es decir, cuál es mayor, menor o igual. Puede ser el caso de igual. Después lo que vamos a ver es la representación gráfica de la recta numérica. Yo lo que tengo que hacer es, para representar una fracción en una recta numérica, lo que tengo que mirar siempre es el numerador y el denominador. Si el denominador me va a decir en cuántas partes tengo que dividir la unidad. Si yo quisiera representar un medio, del 0 al 1, que sería una unidad, lo tendría que dividir en 2 partes. Y después correrme un lugar hacia la derecha. Si yo quisiera representar 6 séptimos, yo a la unidad la tendría que dividir, 7 sextos, a la unidad la tendría que dividir en 6 partes iguales, es decir, entre el 0 y el 1 tendría que haber 6 cuadraditos. Entre el 1 y el 2 tendría que haber 6 cuadraditos. Lo mismo para el lado de los negativos. Del 0 al menos 1 tendría que haber 6 cuadraditos. ¿Por qué? Porque en el denominador hay un 6. Después me paro en el 0 y como la fracción es positiva, me voy a mover la cantidad de números, la cantidad de lugares que me diga el numerador, pero a la derecha porque es positiva. Entonces me corro 7 lugares. Y en ese punto representaría la recta numérica. Si fuera 3 cuartos negativos, todas las unidades, es decir, del 0 al 1 tendría que dividirlo en 4 cuadraditos. Del 1 al 2 en 4 cuadraditos iguales. Del 0 al menos 1 en 4 cuadraditos iguales. Me paro en el 0 y tendría que moverme 3 lugares, pero esta vez a la izquierda porque la fracción es negativa. Pero ¿qué pasa? A mí en las actividades me van a pedir que represente trío de números, es decir, de fracciones. En este caso ven el ejercicio A, tengo 3 fracciones y la tengo que representar en la misma recta numérica. Entonces ahí es donde se complica un poquito más. Cuando es una fracción lo hacemos del modo que yo les expliqué. Pero cuando tengo más de una fracción y representarlas en la misma recta numérica, tengo que buscar fracciones equivalentes y hacer que tengan el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, directamente, por ejemplo, yo acá a 3 cuartos, 1 medio, 7 sextos y 11 sextos, no tienen el mismo denominador. Pero lo que hice fue encontrar un denominador común. El denominador común entre ellos, que lo puedo calcular sino también calculando el MSM, es 12. ¿Cómo hago entonces? Voy a amplificar, en este caso a todos voy a amplificar, porque como todos los denominadores son chicos, voy a amplificar todas las fracciones para que me queden en los denominadores 12. Una vez que los amplifiqué, todas las fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, del 0 al 1, ¿cuántos cuadraditos voy a tener que dejar? 12, porque el denominador es 12. Entonces a la unidad la divido en 12 partes iguales. Del 1 al 2, 12 cuadraditos. Del 2 al 3, 12 cuadraditos. Y así sucesivamente. Del 0 al menos 1, 12 cuadraditos. Del menos 1 al menos 2, 12 cuadraditos. Después siempre mi punto de partida es el 0. Miro el numerador, en este caso es 6. Y como es positiva la fracción, me muevo 6 lugares a la derecha. Si es negativo, me paro en el 0. Y en este caso tengo que correrme 9 lugares a la izquierda porque la fracción es negativa. ¿Sí? Ojo con eso. Después vamos a ver suma y resta de fracciones. También vamos a trabajar con fracciones equivalentes. Para sumar o restar fracciones que tienen distinto denominador, lo que hacemos es buscar que las fracciones tengan un común denominador. Al tener el mismo denominador, solamente me queda por sumar o restar los numeradores. Vamos a hacer el primer ejemplo. Tengo 2 quintos menos 1 medio. Yo lo escribí también acá abajo. 2 quintos menos 1 medio. Lo que podemos hacer para repasar, que es muy importante, cuando yo quiero calcular el común denominador, es muy importante conocer el MCM, cómo se calcula. Yo acá puse un ejemplo igual para que ustedes hagan un poco de un repaso.
Y también conocer los números primos, porque cuando dividimos en el MCM, dividimos por los números primos. Pero acá, por ejemplo, vamos a ver casos particulares para que ustedes lo puedan aplicar en todo momento. Cuando tengo dos fracciones que se estén sumando o restando y ya los denominadores sean números primos, ven que tenemos 5 es un número primo, 2 es un número primo, puedo saber rápidamente cuál va a ser el MCM. Multiplico 5 por 2, es decir, cuando los denominadores son números primos, multiplico los denominadores, 5 por 2, 10. Entonces el denominador en común va a ser 10. Voy a tener que amplificar estas dos fracciones para que me quede en el denominador 10. Entonces digo, al 5, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que me dé 10? Por 2. Entonces voy a amplificar toda esta fracción por 2. 5 por 2, 10, 2 por 2, 4. Coloco el menos, siempre que haya un menos adelante lo tengo que poner. Y luego el 2, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que me dé 10? Por 5. Entonces amplifico toda la fracción, es decir, el 1 medio por 5. 5 por 1, 5 y 2 por 5, 10. Ahora tengo 4 décimos es una fracción equivalente a 2 quintos y 5 décimos es una fracción equivalente a 1 medio. Tengo dos fracciones equivalentes a las que teníamos, es decir, que estamos resolviendo lo mismo, pero estas fracciones, al ser equivalentes y lograr que tengan el mismo denominador, puedo resolver la resta en este caso. Entonces, como tiene el mismo denominador, dejo el mismo denominador y ahora me queda resolver la operación que de los numeradores. En este caso es 4 menos 5. 4 menos 5 menos 1, es decir, menos un décimo el resultado de la resta. En el ejemplo B tengo menos 2 más 5 cuartos. Los números enteros también son números racionales, los podemos transformar en fracciones. Recordemos que una fracción es una división. Siempre que tengo, como en este caso del B, un número entero, yo para poder trabajar con las fracciones como C, lo que puedo hacer es transformarlo en fracción. Siempre que tenga el número entero, debajo en el denominador le voy a poner un 1. Entonces ya tengo el mismo ejemplo, no más que debajo en el del 2, en el denominador le puse el 1, porque 2 dividido 1 sigue siendo 2. No me altera poner el 1 en el denominador. Y en base a eso, este es otro caso especial, cuando tengo un denominador y el 1, sería el número distinto de 2. Vamos a hacer lo mismo que acá, vamos a multiplicar 1, porque siempre el 1 no me va a alterar en nada, eso es lo que yo quiero aclarar. Siempre que tengo un 1 en el denominador y cualquier otro número, siempre el denominador común va a ser ese otro número que no sea el 1. Entonces si yo hago 1 por 4 me va a dar 4. Tengo que amplificar esta fracción para que me quede 4 en el denominador. En este caso el denominador común va a ser 4. Lo que estoy aclarando tanto en el A y en el B es que no hizo falta hacer todas las cuentas de calcular el MCM. Porque en el caso A tengo dos números primos y en el caso de B uno de los denominadores es 1. Entonces por lo tanto el denominador en común va a ser el otro denominador, que en este caso es 4. Entonces vamos a transformar esta fracción, vamos a amplificarla para que me quede denominador 4. Tengo que multiplicar al 1 por 4. 1 por 4, por lo tanto 2 por 4. 2 por 4, 8, 1 por 4, 4. Más 5 cuartos que no se modificó. Estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Dejo el denominador 4 y ahora acá pasé todas las operaciones que teníamos. Menos 8 más 5. Debo 8 y pago 5. ¿Saldo la deuda? No, quedo debiendo 3 pesos. Por eso menos 3 cuartos es el resultado de estas sumas y restas. En el caso C, ya tengo el 4, no es número primo, el 10 tampoco. Entonces sí vamos a calcular el MCM. Lo primero que hago es calcular el MCM de los denominadores, en este caso es 4 y 10. Lo que hacemos es armar tipo una tablita, si se acuerdan, y tengo que ir dividiendo pero por los números primos. Si bien el 1 es un número primo, para calcular el MCM no me sirve, porque recordemos que si divido por 1 me sigue dando el mismo número. Entonces vamos a arrancar por el 2. Voy a empezar a dividir por 2. El 4 se puede dividir por 2. Cuando pregunto si se puede dividir es porque recuerden que tiene que ser una división exacta. No me puede dar un número con al realizar la división un número con comas, es decir, una expresión decimal. Entonces 4 dividido 2 me queda 2.
10 dividido 2 me queda 5. Ahora voy en el segundo renglón, vuelvo a dividir por 2 porque hay un valor que se puede dividir por 2. El 2 se puede dividir por 2. Entonces 2 dividido 2 es 1. Y cuando siempre llego al 1, quiere decir que ya terminé de factorizar en este caso. Entonces el 4 ya no se factoriza más. Y el 5 lo bajé igual porque no se puede dividir por 2. Ahora vamos, el 5. ¿Se puede? Ya como dijimos, no se puede ir por 2. ¿Se puede ir por 3? Tampoco. ¿Se puede ir por 5? Sí, se puede dividir por sí mismo. Entonces 5 dividido 5, 1. También llegué al 1, se terminó el factoreo. A estos números que utilicé para dividir los voy a multiplicar y eso me va a dar el MCM. 2 por 2, 4 y 4 por 5, 20. El MCM es 20, por lo tanto el común denominador tiene que ser 20. Todos los denominadores de las fracciones tienen que ser 20. Entonces yo digo, al 4, ¿por qué número lo multiplico para que me dé 20? Por 5. Entonces voy a amplificar la fracción, voy a multiplicar al numerador y al denominador por 5. Lo mismo acá en la segunda fracción. Al 10, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que me dé 20? Por 2. Entonces multiplico el numerador y el denominador por 2. Debajo puse los resultados. Esta fracción es negativa, así que tiene el menos adelante. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. Esta fracción también es negativa, puse el menos adelante. 7 por 2, 14. Y 10 por 2, 20. Tienen el mismo denominador. Ahora sí, dejo el mismo denominador y pongo los numeradores de arriba. Menos 15 menos 14 es menos 29. Y en este caso, menos 29 veinteavos. Terminé de resolver las sumas y restas de fracciones. A veces puedo seguir, termino la suma o la resta y puedo seguir simplificando. Siempre que resuelvo una suma y una resta, me fijo si el resultado se puede simplificar. Si se puede simplificar, simplifico el resultado hasta que ya no se pueda simplificar más, es decir, hasta hallar su fracción irreducible. En este caso, en ninguno de los casos se puede simplificar más, ya son fracciones irreducibles. Vamos al caso D. 2 sí es un número primo, pero 4 y 6 no. Entonces vamos a calcular el MCM. Armé la tablita, empecé a dividir por 2. Todos los números que están para factorizar se pueden dividir por 2. 2 dividido 2, 1. Terminó el factoreo para el 2. 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 3. En el segundo renglón me queda 2 y 3. ¿Se puede dividir alguno de estos dos números por 2? Sí, el 2 se puede dividir por 2. Entonces vuelvo a dividir por 2. 2 dividido 2, 1. Y el 3 baja igual porque no se puede dividir por 2. En este caso, ya que me dio 1, se terminó el factoreo. Y el 3, ¿por qué número se puede dividir? ¿Por qué número primo? Por 3, por sí mismo. 3 dividido 3, 1. Una vez que factoricé y terminé todos los números en 1, voy a multiplicar los números por los que dividí. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. El MCM es 12, entonces ahora todos los denominadores de estas fracciones deberían de ser 12. Entonces digo, ¿por qué número multiplico al 2 para que me dé 12? Por 6. Entonces amplifico esta fracción, la multiplico al numerador y al denominador por 6. Voy a la segunda fracción. Al 4, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que me dé 12? Por 3. Entonces multiplico al numerador y al denominador por 3. El 6, ¿por qué número lo puedo multiplicar para que me dé 12? Por 2. Entonces multiplico al numerador y al denominador por 2. Acá resolví las operaciones y puedo observar que todos los denominadores me quedaron en 12. Como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador y ahora sumo y resto los números de arriba. 18 más 3 menos 14 es 7. 7 doceavos la fracción resultante de estas sumas y restas.